Pues la historia de Montaña de Silencio, el nombre de Montaña de Silencio está muy ligado a algo parecido a lo que estás contando. En el año 1989, en el primer lugar que se nos prestó para meditar era sobre Ayacucho, entre Cundinamarca y Carabobo. En esa época la Gran Fraternidad Universal tenía allí, en un tercer piso, un restaurante y al lado tenía unos salones muy grandes. Entonces, pues, por pura generosidad nos los ofrecieron y obviamente no teníamos más dónde y aceptamos. La hora de la práctica era así, el final de la tarde, el comienzo de la noche, no recuerdo si a las 6:30 o 7. El hecho es que el lugar era cerrado y hacía mucho calor. Entonces había unas ventanitas que daban sobre Colombia, sobre Ayacucho, y la tentación, obvio, de todos, que sudábamos y sudábamos y era abrir las ventanas. Inmediatamente abríamos las ventanitas, ¡uah! Entraba un ruido, pero ustedes no se imaginan, no era impresionante. Entonces teníamos que practicar o con el ruido o con el calor. Pues generalmente preferíamos el calor porque el ruido era tan fuerte. Eso fue, si mal no recuerdo, como en un octubre de 1989. Luego pasamos a otro lugar en la 70. Llegamos, la primera práctica fue en 3 semanas y ¡uff! ¡Qué diferencia! Un silencio increíble. Pero llegó el viernes en la noche y empezó el movimiento. Pero el más impresionante, que, ya que recuerdo, no fue el que nos llegó de la calle, que era impresionante, porque entonces había grupos de vallenatos, el ruido del movimiento. Estábamos a media cuadra de la 70, en la 40 y pico, 47 creo que era. Fue que estábamos en un segundo piso, ese que recuerdo que fue lo más estremecedor. Y resulta que el vecino, seguramente un adolescente apasionado, literalmente apasionado del heavy metal, ha puesto heavy metal en plena práctica, pero a todo dar, ¿no? Ustedes cuando sentimos ese corrientazo, bueno, no fue la única vez, muchas veces hemos practicado con un vecino ruidoso, y sí, todos tuvimos una sensación parecida a la tuya, qué difícil, y no éramos capaces, y peleábamos, y nos provocaba hacer cosas. Bueno, de pronto algunos, de manera muy heroica, lograban en un momento como desconectarse y decir, bueno, así es, esto es la realidad, no hay para dónde meterse, no hay para dónde escapar, no hay cómo apagar ese equipo, aquí estamos practicando. Y efectivamente, el día que se eligió un nombre para nuestra comunidad, después de esas pruebas tan arduas, parecía lo más lógico y era poner el apellido Silencio, Montaña de Silencio. Todos nos preguntamos silencio, ¿y dónde? ¿A qué horas? ¿En dónde? Con el tiempo hemos aprendido, sí, no hay sino un lugar para el silencio. Y no es cuando uno deja de escuchar, sino cuando uno deja de sufrir por lo que escucha. Cuando uno deja de tener un analizador, un opositor, un crítico en la mente, y uno acepta la realidad. Hoy en día para muchos es muy familiar la expresión cuando incluimos todo, cuando somos capaces de, listo, eso es lo que hay, venga. Cuando incluimos las voces, cuando incluimos, bueno, a veces hay alguien al lado que se está moviendo mucho, cuando incluimos toda esa cosa difícil que hay en nuestra mente, cuando incluimos el cansancio, nos estamos quedando dormidos mientras tratamos de practicar y somos capaces de darnos cuenta de que esa es la realidad del momento. Eso, pienso yo, ha sido para muchos el proceso de descubrir el valor de esta práctica aquí. Bueno, eso no quiere decir que estamos obligados a permanecer todo el tiempo alrededor de eso, pues una idea que ha surgido recientemente invita a volver a un viejo sueño de tener un lugar en el campo, quienes hemos hecho retiros y prácticas. Claro, ¿cómo no vamos a decir que esa práctica en la que solo se oyen pues, los sonidos de la noche, el croar de las ranas, los grillitos, el ladrido ocasional de un perro, exquisito. Y en la mañana cuando solo se oyen los cantos, los trinos de las aves, claro, una vaca que muge por el lejos, maravilloso.
Pero bueno, eso es un sueño y si se puede realizar con el esfuerzo de todos será muy lindo poderlo compartir. Gracias, Juan.